Con motivo de la presentación del nuevo directorio de catequesis aquí en nuestra diócesis de Toledo, creemos que es necesario el volver una y otra vez a insistir en la formación de los catequistas para transmitir la fe, esta vocación tan preciosa que tienen nuestros catequistas, hombres y mujeres, que tratan sobre todo desde una gran formación y desde una gran experiencia de Dios, de transmitir lo que significa la pasión por Jesucristo. Yo creo que lo fundamental del nuevo directorio, recogiendo todo lo que tantas y tantas aportaciones del Papa Francisco y sobre todo recogiendo toda la tradición de los últimos años sobre la catequesis. Para mí está reflejado en la pasión por la persona de Cristo, que nos ha revelado el amor del Padre y nos da la fuerza de su Espíritu, provocar esa profunda seducción por Jesucristo, que es lo mejor de la vida. Perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Por otra parte, rezuma este nuevo directorio. Yo estuve en la presentación que se hizo también en la conferencia episcopal por don Amadeo, el actual obispo de Jaén, y también pues, se palpa esa pasión por la Iglesia, por el amor a la Iglesia, por la familia de Dios, por la comunidad, por el pueblo de Dios, toda esa, podríamos decir, labor que tiene que hacer la Iglesia, los catequistas, de transmitir ese amor. Si se saborea a Dios, hay que saborear también el amor a la Iglesia. Y por otra parte, por último, yo también descubro ese saborear lo que es esta vocación de catequista desde la situación que estamos viviendo, que para una persona de fe, como tiene que ser el catequista, las dificultades no son obstáculos, son retos, y esos retos vividos desde el Señor pueden ser realmente solucionables si los vivimos con la pasión por Jesucristo, la pasión por la Iglesia, la comunión con todos los hermanos, y nos tomamos muy en serio esta vocación de transmitir la fe a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, esa transmisión de la fe, sobre todo a través de los sacramentos, también de la iniciación cristiana, pero también incluso que realmente toda la vocación de un catequista y de toda la Iglesia es llevar a Jesús hasta lo más profundo del corazón humano, a todas las periferias que tanto habla el Papa Francisco y a todas las realidades que vivimos. Y para eso tenemos realmente un invitado que toma la archidiócesis, por supuesto, como su casa, Juan Carlos Carvajal, al cual admiro y valoro muchísimo su gran labor como profesor y sobre todo como un hombre entusiasmado y referencial hoy en toda la catequesis en España y en el mundo. Agradecemos mucho su presencia, porque estamos seguros que él va a ayudar a todos los catequistas a transmitirnos ese entusiasmo y esa ilusión cada vez más por la catequesis. Y también tenemos a nuestro delegado de catequesis, Pepe Zarco, que también desde su propia experiencia y preocupado siempre por esta realidad, trata por todos los medios y tiene todo el apoyo de su obispo y todo el apoyo de todas las parroquias. Creemos un poco en la situación que vivimos, desde lo que estamos viviendo y sobre todo desde esta nueva oportunidad que nos da el nuevo directorio de catequesis de poder impulsar una vez más la catequesis en nuestro tiempo. Pues qué alegría tener en esta mañana a Juan Carlos Carvajal, que pues has venido en los últimos años ya varias veces, y tú que naciste aquí en Carriches, en nuestra provincia de Toledo, en nuestra diócesis de Toledo, pues hemos querido invitarte para que nos des luz sobre el nuevo directorio que ha salido de catequesis a nivel de Iglesia Universal. Estabas en la Comisión Internacional también para la redacción de este nuevo directorio y eres de las personas que más nos puede aportar en este sentido. Y por aquí vamos a empezar, ¿no? A finales de junio fue cuando fue la publicación de este nuevo directorio. ¿Qué importancia tiene la publicación de este directorio por parte del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización? Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me has cursado para presentar este directorio, también las amables palabras que ha hecho el arzobispo a la hora de presentar este acto, y creo que sí que es verdad, merece la pena hacer una presentación del directorio, ¿no? Es el tercer directorio después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II planteó publicar un directorio, no el catecismo, eso luego vino más después, ¿no? En el año 85, se publicó en el año 1992.
pero este es el tercero en la serie. Y cuando se presentó, Monseñor Fisichella, que es el redactor principal, dijo que en estos últimos 23 años, porque el último directorio era del año 1997, pues había habido un cambio cultural, había también habido un cambio en el magisterio, o unos subrayados nuevos en el magisterio, y que era preciso que la catequesis hiciera eco de ello, ¿no? Bueno, por decir una pincelada, ¿no?, de lo que él dijo. Dice, hay dos fenómenos que tenemos que responder. Hay un fenómeno que es todo el tema de la cultura digital. Eso está influyendo en la transmisión de la fe. Probablemente los catequistas trabajarán con niños, adolescentes, que ahora mismo están metidos en su móvil y van en esas aplicaciones o en esas plataformas TikTok. Relatos de 1 minuto de tiempo. No es utilizarlo, ¿no?, sino lo que crea en la mentalidad de esos muchachos. Nuestras catequesis son de largos discursos. Ellos, su atención, 1 minuto. Decía también que la globalización, viendo estos meses atrás la televisión, veía un grupo de moda que es coreano. No los conozco para nada. Pero probablemente un adolescente de España, de Italia, de Estados Unidos, tiene mucho más que ver con ese grupo de música coreano que con su abuelo. Esos son los retos que tenemos que responder. También en esa presentación, Monseñor Octavio Ruiz, secretario, el segundo que firmaba, decía, se sigue profundizando la pérdida del sentido de lo sagrado. Las experiencias básicas, antropológicas básicas, están puestas en cuestión. Se hace de alguna forma eco al Papa Benedicto XVI cuando creó el Consejo Pontificio para la nueva evangelización, que es el que firma este documento. Podemos correr el riesgo, yo esto lo he pensado con los adolescentes a los cuales en mi parroquia yo doy catequesis, que entienden lo que les decimos, pero no perciben la realidad de la cual remitimos. Hablamos de Jesús, hablamos de su nacimiento, de la redención, de la Virgen María. Para ellos entiende, pero para ellos no perciben la realidad que hay detrás. Podríamos estar hablando del Quijote. Podríamos estar hablando del Quijote y estar hablando de Jesús. Perciben la realidad. Para percibir la realidad tienen que tener una apertura a lo sagrado. Bueno, estos retos son enormes, ¿no? Y luego está el magisterio que ha ido creciendo y que sobre todo lo cifraban en la carta programática del pontificado del Papa Francisco, porque seguro va a trascender, que es Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces, desde ahí, la catequesis tenía que responder a estos retos y tenía que hacerse eco de esa nueva etapa evangelizadora que el Papa está impulsando y que todos tratamos de secundarla, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde se entiende, 23 años después del año 97, 1997, año 2020, la publicación del nuevo directorio. ¿Cuáles serían las líneas de fuerza más novedosas de este nuevo directorio? Ciertamente hay una continuidad, es decir, que la reflexión no hay una ruptura, hay una continuidad, ¿no? Pero es interesante, si alguno tiene, y yo invito a los sacerdotes sobre todo que tengan el directorio, pero también a lo mejor a los animadores de catequistas y algún catequista que quiera prepararse, si uno va al propio directorio, el propio directorio confiesa en el número 4 de la introducción cuáles son sus líneas fundamentales, es decir, la que constituye la trama. Digo una palabra sobre cada una de ellas, porque yo creo que nos da una visión de conjunto del propio directorio. La primera línea se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo que está presente y actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres. Para mí esto es una línea excepcional. Cuando uno habla de la misión de la Iglesia, cuando uno habla de la catequesis, la primera mirada siempre va dirigida a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se nos ha dado la redención. Jesús es el Hijo de Dios, ha encarnado y ha venido a salvarnos a los hombres y ha dado su vida para rescatarnos y para abrirnos las puertas del cielo. Por tanto, es verdad, nuestra mirada tiene que ser a Jesucristo. Pero es interesante
para la dinámica de la catequesis, lo que iremos luego hablando, porque a Jesucristo quien nos lleva es el Espíritu Santo. Por tanto, si en el orden de la revelación el primero es Cristo, en el orden de la pastoral, el primero es el Espíritu. La Iglesia es instrumento del Espíritu. De hecho, más adelante dice en el número 23, el Espíritu Santo, verdadero protagonista de la misión eclesial, actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que es enviada y a través de los cuales, en cierto modo, también debe ser reconocido, ya que Dios obra en el corazón de cada hombre. Por tanto, primero, el protagonismo del Espíritu. Pero es interesante, lo he vuelto a leer, el Espíritu no solamente actúa en la Iglesia. El Espíritu actúa en los interlocutores de la Iglesia. Y esto para la misión tiene un alcance extraordinario. En un momento donde tenemos la gran tentación, los cristianos y las comunidades, de recluirnos ante un mundo que no resulta fácil, los catequistas, bueno, se dirigen un poco a aquellos que vienen, pero tienen el miedo de acercarse a los padres no creyentes, más reacios, ¿no? Tener el convencimiento de que el Espíritu no solamente actúa en la Iglesia, sino que también actúa a aquellos a los cuales se dirige la Iglesia y que va preparando el terreno, es fundamental. De hecho, termina diciendo, esto da confianza, alegría y serenidad a la hora de ejercer la catequesis. También es verdad que los catequistas no tanto se tienen que preocupar de lo que tienen que decir, sino que tienen que estar abiertos al Espíritu Santo para que hable a través de ellos. Eso es. Entonces se trata de estar en una actitud de docilidad al Espíritu Santo y no tener temor. El Señor va a actuar y va a actuar en el corazón también de los niños o los jóvenes que están escuchando para recibir esa buena No solamente noticia. va a actuar, sino ya está actuando. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos. Eso cuando hablemos de los catequistas, diremos la necesidad de profundizar en una espiritualidad del catequista, para entrar justamente en esa sintonía con el Espíritu, porque si no hay sintonía con el Espíritu. El segundo subrayado, ciertamente, es cristológico. El acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al Señor Jesús. La segunda gran línea es el encuentro con Cristo. Muchas veces los catequistas, los grupos de catequistas, los sacerdotes, se preguntan, bueno, ¿estamos haciendo bien la catequesis o no estamos haciendo bien la catequesis? Y muchas veces se cifra en cuestiones secundarias. ¿Seguimos o no seguimos el material? ¿Conseguimos un clima? ¿No conseguimos un clima? ¿Los niños aprenden las oraciones? Bueno, el criterio último de si una catequesis va progresando es si facilita el encuentro con Jesús. Facilita. Y, por tanto, la pregunta que tiene que hacerse siempre el catequista, en esta catequesis o en estas sesiones, ¿ha pasado algo? ¿Ha ocurrido algo? No si he hecho tal dinámica. ¿Ha ocurrido algo? ¿Se han encontrado estos niños con Jesús? San Juan Pablo II en la catequesis Traende hablaba que la finalidad de la catequesis era este encuentro con Cristo. Esa es la finalidad, más que encuentro, eso sería, el encuentro sería encuentro, que da como finalidad la comunión con Cristo, la concomunión con Cristo. Y por tanto, pero claro, es imposible una comunión con Cristo si no está articulada a través de encuentros. Por tanto, la catequesis tiene como un elemento esencial, como una preocupación del catequista, del equipo de catequista, de la parroquia, del presbítero que acompaña, ¿cómo podemos facilitar el encuentro con Cristo? Es decir, para responder a esa falta de sensibilidad de lo sagrado, ¿de qué forma Cristo no es un personaje, no es el Quijote? ¿De qué forma Cristo tiene realidad? Es alguien real con el cual yo puedo establecer una relación, que Él puede venir a mi vida y yo puedo poner mi vida en sus manos. Por tanto, esa es una segunda línea muy interesante por el subrayado. No quiere decir que no estuviera antes, pero ese subrayado del encuentro es fundamental. Es decir, que en la catequesis no es lo que tienen que aprender, sino es si han salido amigos de Cristo, discípulos de Cristo. Porque si tú te has encontrado con Cristo, conoces a Cristo y quieres conocer más de Cristo. Lo he contado a mis alumnos en clase, fue un poco muy al principio de curso, ¿no?
yendo en el autobús había un niño que no debía tener 6 o 7 años y su padre. Bueno, el niño sabía obras y milagros de todos los jugadores del Atlético de Madrid. Con 6 o 7 años. Porque mira, papá, fíjate, porque juega muy bien aquí. Pero se tendría que venir, tendríamos que contratar. O sea, él era el Atleti. Él no hablaba del Atleti. Teníamos que contratar. Y eso lo he dicho, digo, ese niño está apasionado por el Atleti. Pertenece al Atleti. Y tiene interés por conocer todas las vidas y milagros de los jugadores del Atlético de Madrid. O sea, ahí hay una pasión que tenemos que transmitir por Jesús. Porque si tengo pasión por Jesús, quiero conocer a Jesús. Y conoceré que María es su madre, que nació como nació, que tuvo que ir a Egipto, digo, por las Navidades que acabamos de celebrar, ¿no? Por tanto, ese es muy importante, el encuentro con Jesús, ¿no? El tercero es el papel de la comunidad cristiana. Fundamental. Es importante la figura del catequista, pero el catequista está en una comunidad cristiana, y una comunidad cristiana que está inserta en la iglesia diocesana, que es la iglesia de referencia, y la iglesia diocesana, que es una iglesia en la comunión de las iglesias, en la iglesia universal. Pero en principio la línea más cerca es la comunidad cristiana, comunidad parroquial, puede estar también en un colegio o puede estar en otro ámbito, pero fundamental la comunidad cristiana, porque ahí es donde la presencia de Cristo se hace carne, en la vida de sus discípulos. El tema del testimonio es un tema transversal y va por esta línea. Hace falta, si Dios ha encarnado, Dios se ha comunicado al hombre en su Hijo encarnado, toda comunicación de su Hijo tiene que permanecer en la carne. Y hoy, ¿quién da la carne? La esposa de Cristo, que es la Iglesia. Y eso en concreto, ¿cómo? En una pequeña comunidad. Una pequeña comunidad. Por tanto, la importancia de la comunidad no puede ser la catequesis una actividad paralela. Ahí tenemos una responsabilidad de los presbíteros. Los presbíteros no podemos desentendernos, de decir, bueno, esto que lo hagan los catequistas, yo tengo otras cosas. No, el presbítero tiene una misión que cumplir de ligazón, de que realmente el útero materno, que es la catequesis, sea el útero de una madre comunitaria, de una madre eclesial, que lo da la parroquia o otro contexto que sea, ¿no? Por tanto, tercer elemento transversal, ¿no? Y que conozcan la comunidad también, claro. Incluso personas que no sean catequistas que puedan dar testimonio. En alguna sesión de catequesis, por ejemplo, pues que puedan hablar unas voluntarias de Cáritas o de un grupo de personas de vida ascendente, personas mayores, tal, pues sería muy importante para que vean que la comunidad no es solo el catequista, sino que la comunidad es mucho más amplia. Sí, y además rehuyamos, lo dice el directorio, rehuyamos de esas pretendidas comunidades maravillosas y perfectas. La fortaleza se manifiesta en la debilidad. Por tanto, lo que tiene que traslucir una comunidad es esa referencia al misterio de Dios. Y la debilidad nunca es un impedimento para acceder a Dios. Siempre que esa debilidad se ponga en relación con el Señor. Ahora, si la comunidad quiere, quien se vende es a sí misma, es decir, es su propia fortaleza, su propio, entonces sí, tenemos que temer cualquier atisbo de fortaleza, de debilidad, ¿no? Pero no, pues el servicio que se hace en Cáritas, a lo mejor lo hace una persona pues muy sencilla, no es una profesional, pero lo hace con una caridad de Cristo, lo hace con una entrega y una generosidad. Ese es el testimonio. Porque a las personas que se están iniciando en la fe no se les quiere proponer un técnico en acción social, sino un testigo de la caridad de Cristo a través del trabajo de Cáritas de la parroquia, ¿no? Por tanto, sí, muy bien. Y que la iniciación cristiana también tiene que llegar a que ellos participen de la comunidad, claro. Lleguen a formar parte de esa comunidad. Hay una expresión que se retoma, me ya resultó un poco sorprendente porque lo pone en la formación de los catequistas, ¿no? Pero hay una expresión del anterior directorio que la retoma, ¿no? Que es la catequesis, la comunidad cristiana es el origen, lugar y meta de la catequesis
y por otro lado dice que la comunidad cristiana es una catequesis viva. O sea, lo retoma, pasa que lo plantea en la formación de los catequistas, pero yo creo que vale para la catequesis, ¿no? Está la cuarta línea, son 6, la cuarta línea, que es todo el tema del itinerario espiritual. Y aquí ya vamos a hablar de los catequistas, ¿no? El proceso de evangelización y en él la catequesis es sobre todo una acción espiritual. Dice, esto requiere de que los catequistas sean verdaderos evangelizadores con espíritu. Es esto en la correspondencia de que si el protagonista de la misión y el protagonista de la catequesis es el espíritu, pues en correspondencia la catequesis, la evangelización en general y la catequesis en particular es toda una acción espiritual, es decir, el espíritu va trabajando dentro, la palabra de Dios, la catequesis lo ilumina y a la vez fortalece esa acción del espíritu y hace que la persona vaya caminando en Cristo. Claro, eso hace falta toda una dinámica del catequista. Catequista, testigo de Jesucristo, al servicio de la palabra de Jesús, pero que tiene que estar muy atento a cómo ya el Espíritu le antecede, va trabajando, para que la catequesis, para que la palabra halle eco, esos catequesis, hallar eco en la acción que está haciendo el Espíritu, y de esa forma la obra del Espíritu se desarrolle en la libertad del sujeto. Por tanto, otro elemento muy importante. Luego diremos algo de lo que requiere la formación del catequista, ¿no? Quinta línea es que todo el mundo es un sujeto activo en la catequesis. Lo que decías antes, José, ¿no? Es decir, la catequesis no es cosa de los catequistas, es cosa de todo bautizado. Cada uno con su función particular. El catequista, los padrinos, habrá que recuperar todo el tema del padrinazgo. No solamente padrinos por compromiso social, sino porque realmente son modelos de la fe. Eso es una tarea que ojalá que 10, 15 años poco a poco lo fuéramos recuperando. Pero luego está el de trabajador social, el animador de la liturgia, las personas que rezan el rosario. Ellos son testigos de algo que tiene que hacerse presente en la catequesis. Todo el tema del acompañamiento en la catequesis y en la iniciación cristiana. Que no se queden solos, sino que se sientan arropados en todo momento. Claro, que haya esa correspondencia, esa relación entre la catequesis y la comunidad cristiana, una comunidad cristiana de bautizados, que cada uno a su modo tiene una responsabilidad en alumbrar en la fe a aquellos futuros miembros de la Iglesia, o aquellos que son miembros de la Iglesia pero que están madurando en la fe, porque ya han recibido el bautismo, ¿no? Nadie se puede sentir ajeno de un miembro de la familia, cada uno con su responsabilidad, ¿no? Y luego la última línea de fondo, como se pueden ver, los catequistas es muy rico, cada tema daría por sí una charla, ¿no? Pero el último retoma algo que era un proyecto del anterior directorio, pero el anterior directorio no fue capaz, a mi modo de ver, de superarlo. Pero aquí este directorio lo ha superado, lo ha resuelto bien, que es la contraposición entre método y contenido. Hay gente que cree que la catequesis es solo contenido, solo catecismo. Hay otros que piensan que la catequesis son dinámicas, pedagogía para que los niños se diviertan. Dice, ni una cosa ni la otra. Porque la revelación, es decir, Dios se comunica en obras y palabras íntimamente conexas. Por tanto, el hacer del catequista y el contenido que propone tienen que estar al unísono. Por tanto, la pedagogía no es metodología, es mucho más. La pedagogía es el testimonio que da el catequista del hacer de Dios. Luego, a través de una pedagogía, a través de unas dinámicas. Pero lo importante de la catequesis no son tanto las dinámicas, que tiene que haberlas, cuanto la pedagogía personal que el catequista lleva con aquellos a los que acompaña. Porque su acompañamiento, su modo de tratarlos, tiene que reflejar el modo de tratar de Dios Padre en el Antiguo Testamento, de Jesús con sus discípulos y el Espíritu con la Iglesia, a través de los santos. Dios tiene un modo de actuar
que luego la palabra ilumina ese modo de actuar, y así es como Dios se revela, obras y palabras. La catequesis tiene que desplegar una pedagogía que vaya al unísono a aquello que se va a transmitir. Si se dice que Dios es misericordioso y perdona, ¿cómo un catequista no va a ir detrás de los niños o de los adolescentes cuando estos puedan fallar? Tiene que hacer un acto de acompañamiento, de búsqueda. ¿Por qué? Porque su actitud va a manifestar el modo de actuar de Dios. Y así va a revelar, su testimonio va a revelar, con la palabra que diga, Dios es misericordioso, Dios nos busca siempre, perdona nuestros errores. Con su modo de actuar está proponiendo el mensaje evangélico, ¿no? En la catequesis, a veces, en la forma de dar la catequesis, hemos actuado un poco como una ley del péndulo. Es decir, de pasar de una catequesis que me contaba mi padre, que lo llamaban la doctrina, vamos a la doctrina, ¿no? A una catequesis que muchas veces se ha quedado en la metodología nada más, pues no es ni una cosa ni la otra, sino que muchas veces la catequesis es el propio catequista. Yo a veces incluso veo que están muy agarrados al propio catecismo. Le digo, no, el catecismo es una ayuda, pero lo importante es lo que vosotros transmitáis, abiertos al Espíritu, claro. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Por eso es importante, tal y como describe este directorio al catequista, a mí me ha encantado la verdad. Son unas pinceladas, pero son unas pinceladas. Bueno, en primer lugar, este directorio ha puesto el catequista en la primera parte, que son los fundamentos. Para percibir la importancia que tiene, el anterior directorio, el catequista estaba un poco como la parte final, ¿no? Se hablaba de los fundamentos, se hablaba de los contenidos, se hablaba de lo que había que hacer, se hablaba de los destinatarios y luego al final se hablaba del catequista. Bueno, pues ahora, después de los fundamentos, en la primera parte, se habla del catequista y de su formación. Lo cual quiere decir esta expresión, un poco secundando lo que acabas de decir, ¿no? No hay catequistas sin catequistas. La catequesis no lo da el catecismo, no lo da la Biblia, no lo da unas dinámicas, lo da un catequista. Un catequista es el que hace la catequesis. Hace la catequesis. ¿Qué es hacer la catequesis? Hacer que la palabra resuene a aquellas personas que acompañan. Y eso no lo hace el catecismo, ni tan siquiera la Escritura. La Escritura necesita una palabra que la comente para que haga eco. Por tanto, el que haya puesto en la primera parte el tema del catequista, a mí me parece excepcional. Y quiero decir un poco en qué trama se pone el catequista, para darnos cuenta la importancia del catequista. En el número 113 dice, es una introducción, para luego decir cuáles son los rasgos del catequista. Pero esta introducción es magistral y que nos permite a un catequista saber cuál es su campo de juego, En virtud de la fe y la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de Cristo y como servidor de la acción del Espíritu, el catequista es... Pero esto es mucho más que una mera introducción. Catequista es aquel que tiene fe y está ungido por el Espíritu Santo. Parece una obviedad, pero no es ninguna obviedad. Porque si estamos ungidos por el Espíritu Santo, bautismo, confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana junto con la Eucaristía, eso es el que nos capacita para ser catequista. Me capacita a ser catequista el estar bautizado. No que haya hecho muchos cursos de pedagogía, no que sea maestro, que sea profesor. No. Lo que me capacita para ser catequista es la unción bautismal, en virtud de la fe y la unción bautismal. Unción bautismal que es activa por la fe. Hay muchos bautizados, pero hay mucha gente que no ha activado la fe. Por tanto, el párroco o el sacerdote responsable de la catequesis que se encuentra que necesita catequistas no puede llamar a alguien que no tiene fe. No te preocupes, que yo te doy un libro, yo te doy un material y tú lo sigues. No. Ungido y con fe. La fe en virtud del don recibido en la unción bautismal. Segundo elemento, en colaboración con el magisterio de Cristo.
Es decir, es colaborador, no es sustituto. A veces creemos que somos nosotros los maestros, los catequistas, que vamos a llevar a Cristo. No, Cristo es el maestro de los discípulos, siempre, de todos los discípulos, porque no es discípulo de los catequistas, es discípulo de Jesús. Por tanto, el catequista siempre tiene un carácter de mediador, colaborador, el saber que uno colabora con. Por tanto, esto reclama una vinculación a Cristo constantemente activada. Yo no puedo dar por supuesto mi vinculación a Jesús. Cuando yo soy colaborador de alguien, en un trabajo, en lo que sea, a mí me interesa mucho estar siempre en relación con aquella persona que voy a colaborar, porque si doy muchas cosas por supuesto, a lo mejor mi colaboración, lejos de recoger, desparramo. Por tanto, aquí el catequista se está planteando, en virtud de la fe y de la unción bautismal, es decir, yo ya tengo un don de entrada que me capacita para estar unido a Cristo y ser colaborador con Él. Y tercer elemento, como servidor de la acción del Espíritu. Lo hemos dicho, porque aunque todo tiene que ir a Cristo, siempre quien lleva a Cristo no somos nosotros, es el Espíritu. Jesús derramó desde el Padre el Espíritu Santo para que dé testimonio de mí. Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, mandaré el otro Paráclito, el enviado, y él dará testimonio de mí. Y vosotros seréis mis testigos. Pero a partir del testimonio de Cristo, del Espíritu, porque Él os llevará hacia la verdad plena. Bueno, a mí estas tres frases me parece que es todo un programa vocacional. A ver, ¿cuál es la vocación del catequista? La vocación del catequista tiene un arraigo, está dicho en el número 110, 111, tiene un arraigo en la fe y en el bautismo, el bautismo y la fe, la unción bautismal, que le vincula a Cristo y por tanto lo hace un colaborador de su magisterio, pero esa colaboración del magisterio siempre es un poco como el bautista, yo tengo que disminuir para que él verdaderamente aparezca como el maestro. Y en tercer lugar, eso solamente es posible en la medida en que yo me pongo al servicio del Espíritu. Es decir, voy viendo cómo el Espíritu, porque en realidad quien lleva a Cristo es el Espíritu, ¿no? ¿Y cómo lo enlaza esto? En el número anterior, 112, en dos frases articula esto y dice: las causas inmediatas por las que un catequista es llamado a servir la palabra de Dios son muy variadas y todas son mediaciones que Dios, a través de la Iglesia, utiliza para llamarlo a su servicio. El párroco, la atracción, una necesidad, lo que sea. Pero dice, gracias a esta llamada, al catequista se le hace partícipe de la misión de Jesús, que conduce a sus discípulos a entrar en relación filial con el Padre. ¿Qué es la catequesis? Llevar a los discípulos de Jesús a entrar en la relación filial con el Padre. Cosa muy sencilla. Y dice, pero el verdadero protagonista, otra vez insiste, pero el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo, que a través de la profunda unión que el catequista mantiene con Jesucristo, hace eficaces los esfuerzos humanos en la actividad catequística. Esta frase es genial. ¿Quién hace eficaz? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la condición para que la acción del Espíritu sea eficaz? Que el catequista esté unido a Cristo. Si el catequista está unido a Cristo, entonces el Espíritu puede actuar a través de él. Si el catequista no está unido a Cristo, es verdad que hace eficaz la catequesis es el Espíritu, pero no se encuentra un instrumento apropiado. Es decir, que tienen que ser catequistas ungidos. Hay otra palabra muy interesante que es el catequista mistagogo, es decir, que introduce en los misterios de Dios. En los misterios de Cristo. En los misterios de Cristo, que es el misterio de Dios, porque es el misterio de Dios revelado en Jesús, claro. Y una de las cosas también muy importantes que insiste el directorio es que esta catequesis del Espíritu a través del catequista, que hace de mediador, ¿no?, tiene que llegar a los catequizados a la vida de ellos. Es decir, ellos se tienen que ver interpelados en sus propias vidas y en su propia cultura, dijéramoslo así. Esto lo he visto en el directorio varias veces y me ha gustado mucho en este sentido. Claro, se trata de entrar en comunión, como antes decías,
remitiendo a Juan Pablo II, que lo retomó el anterior directorio, lo vuelve a retomar este directorio, cuando habla de cuál es la finalidad de la catequesis, dice: la finalidad de la catequesis, en el centro de todo proceso de catequesis está el encuentro vivo con Cristo. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Por tanto, aquí hay toda una configuración con Cristo a través de la comunión. Por tanto, aquí es muy importante esa correspondencia. ¿Cómo se da esa correspondencia? Pues es en la experiencia humana. Yo explico en clase que Jesucristo es la traducción humana de la vida de Dios. Para nosotros la vida de Dios, la vida divina es inaccesible. ¿Cómo una pobre criatura puede acceder a Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener experiencia de Dios? No, lo que nosotros podemos tener es una experiencia humana semejante a la de Jesús, porque Jesús ha traducido humanamente lo que es Dios. Por tanto, la catequesis tiene que ser una progresiva correspondencia entre mi pensar con el pensar de Jesús, mi sentir con el sentir de Jesús, mi juzgar como mi juzgar con Jesús, mi actuar como actuar con Jesús. Y en esa correspondencia progresiva yo me voy identificando con Jesús, me voy encontrando con Jesús, voy dejando que Jesús entre en comunión, o sea, me tome posesión de mí y pueda decir con Pablo: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero ahí hay todo un proceso de identificación de la experiencia humana nuestra, que no la podemos dejar atrás. También es verdad que a cualquier cosa se puede llamar experiencia humana. O sea, un jueguecito no es una experiencia humana. Experiencia humana es cuando una persona siente que hay cosas esenciales de su vida, ¿no? Y les pone en correspondencia con Jesús. Y hay un momento en que se da, por la gracia del Espíritu, protagonista, esa progresiva identificación. Eso, tenemos que decir algo sobre la catequesis querigmática y la catequesis de iniciación. Esto es lo que se da en la catequesis de iniciación cristiana, ese proceso de configuración. Pero que el director le llama mistagógica. ¿Por qué? Porque yo puedo quedarme exteriormente, pero es que a través de la experiencia identificada con Jesús voy entrando en el misterio de Dios. Entonces ya es mistagógica. No es que yo pienso como Jesús, es que pensando como Jesús pienso como Dios. Es que no solamente actúo como Jesús, voy actuando como Jesús, perdono como Jesús, acepto a veces las ofensas como Jesús. No, es que estoy viviendo la vida de Dios, el misterio de Dios. Y por eso es tan importante la catequesis de iniciación cristiana de tipo mistagógico, que conduzca al misterio, ¿no? El querigma también es fundamental en este directorio, ¿no? Se remarca de una manera muy especial el querigma. Sí, el número 2 también de la introducción es donde viene un poco, nos hemos saltado un poquito el orden, pero yo ahora a los catequistas les voy a decir un poco cómo está, cuál es el orden, ¿no? El orden. En el número 2 dice: a partir de Evangelii Gaudium, que es el documento del Papa Francisco, que quiere alentar esta nueva etapa evangelizadora, dice: hay como dos grandes características para la catequesis del futuro. Una es la catequesis querigmática, en torno al querigma. Y otro es la catequesis como iniciación mistagógica o de inspiración catecumenal de la catequesis, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Podemos luego profundizar, pero quiero ver un poco la conexión. Hemos dicho que el problema que tiene nuestro mundo es que ha perdido la sensibilidad de lo sagrado. Ve lo que ve, toca lo que toca. Es decir, no son capaces de ir, nuestra sociedad, quizá educada en una mentalidad científico-técnica, racionalista, positivista, no ve el significado de las cosas, no es capaz de ir más allá. Por tanto, lo que ve, ve. Yo veo una mesa, no me pregunto el significado de esta mesa. Eso decía Monseñor Octavio Ruiz. El querigma tiene la virtualidad de que propone una palabra que tiene la capacidad de abrirte los ojos y de ir más allá.
de encontrarme con Jesús. El querigma está al servicio del encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque ante una realidad que yo creo que es plana, de pronto el anuncio me presta una luz, la luz de la fe, es un anuncio hecho en la fe, que me permite percibir que en lo visible se da una realidad invisible, la presencia de Jesús. Lo explica muy bien el directorio. Dice, ese número 2, dice, la catequesis querigmática, que va al mismo corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu, la cual comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada hombre. Es decir, el querigma, que se concentra en lo esencial de la fe, dice el Papa Francisco, Cristo te ama, Él ha dado la vida por ti y te ha abierto la esperanza para que puedas llegar hasta Dios. Bueno, ese anuncio hecho con la fuerza del Espíritu abre los ojos y en lo visible permite percibir la presencia de Jesús invisible. El encuentro que hablábamos antes, el encuentro. Pero es verdad, el encuentro es muy necesario, porque si yo no me encuentro con alguien, no quiero conocerle. Si yo no encuentro con alguien, no puedo entrar con relación. Pero la catequesis mistagógica de inspiración catecumenal, lo que luego trabaja sobre ese encuentro para que yo llegue a entrar en comunión. Por tanto, son dos vectores complementarios. Una catequesis basada en el querigma, en el anuncio que me permite abrir los ojos para percibir la presencia de Cristo y por tanto entrar en una relación personal y de amor con Él. Y luego la catequesis querigmática de iniciación mistagógica, de elemento mistagógica, que me permite irme poco a poco configurando con Él. La catequesis de iniciación, donde voy pensando como Él, sintiendo como Él, juzgando como Él, actuando como Él, que son las tareas de la catequesis, ¿no? Las tareas de la catequesis. Con respecto a la catequesis en estos próximos años, dado el ambiente en que vivimos, ¿qué acentuaciones propone el nuevo directorio? Es un poco esto el tema del querigma y la iniciación cristiana, lo cual reclama qué giro tenemos que dar a la formación de los catequistas. Es un giro porque yo me lo pregunto a mí mismo, Es decir, yo mismo, sacerdote, yo estoy preparado para hacer un anuncio querigmático. Es decir, ser capaz de entrar en una interlocución con alguien, en un diálogo profundo, donde la otra persona se desvele y yo me desvele, que no hable de anécdotas, ¿no? Discernir de qué forma está el Espíritu actuando ahí y tener la libertad, la parresía, de hacer una propuesta de fe, sencilla, sin grandes discursos. Mira, yo creo que lo que tú estás sintiendo es que Jesús te está fortaleciendo. Pues yo no conozco a Jesús, tú no conoces a Jesús, pero Él te conoce a ti y está actuando en tu vida. Es decir, esto lo tenemos que aprender a hacer. Que se produzca un diálogo de vida. Eso es. Un diálogo de vida. Y la valentía de pronunciar el nombre de Jesús. La valentía. Ha salido ahora un informe sobre los jóvenes, ¿no? Y me ha dejado muy dolido, ¿no? La mayoría de la gente joven está abandonando la iglesia y abandona la fe. Lo cual no quiere decir que no tenga un vector de espiritualidad. O sea, son jóvenes más espirituales, pero ellos son espiritualidad sin iglesia y sin Cristo. No, nosotros tenemos el valor de anunciar a los jóvenes en un diálogo de experiencia, no teóricamente. Sí, sí. El anuncio de Jesús, Jesús está en tu vida. Y está en tu vida porque yo, por la unción y por la fe, me atrevo a decirte que está en tu vida. Así, así, así. Te lo propongo. Tú verás. Es una oferta a tu libertad. Te lo propongo. Los catequistas tienen que aprender esto. Este anuncio, este diálogo de vida, de experiencia, en la cual, de una forma sencilla, vital, se anuncia a Jesucristo para que la otra persona abra los ojos y se pueda encontrar. Y que perciban que no es una carga que se les echa, sino que perciban que Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que es para nuestra felicidad. Que es una buena noticia. Que es una buena noticia. El Evangelio, por definición, Evangelio significa buena noticia. Es buena noticia.
Y el segundo elemento que tienen los catequistas que también trabajar, el tema de la iniciación cristiana. Yo soy un poco crítico, no digo con el directorio, sino en general. En muchos casos, en muchas parroquias, yo no sé, aquí en Toledo, en Madrid, hay muchas parroquias que aparece el cartel en el hall de la parroquia, ¿no? Catequesis de la iniciación cristiana. Pero en realidad se está haciendo una catequesis de hace 20, 30 años. Se hace lo mismo. Tenemos que aprender a hacer una catequesis iniciática. Es decir, una catequesis que entrenemos en los diferentes aspectos de la vida cristiana. Pongo un ejemplo. A orar, claro que a los niños tendremos que, si no vienen aprendidos de casa, pues tendremos que enseñarles el Padre Nuestro, la Ave María, las oraciones básicas. Claro, yo no discuto eso. Pero porque yo me sepa el Padre Nuestro de memoria, no sé orar. A orar se aprende orando. Y un catequista tiene que ir sabiendo cómo ir pedagógicamente, poquito a poco, a esos niños, adolescentes que tienen su grupo, irle iniciando no una práctica de oración en el grupo, sino personalmente. Conseguir que esos niños, pues por la mañana, hagan un poquito de oración antes de acostarse, que lean el Evangelio. Es decir, los adolescentes, los jóvenes, eso es el entrenamiento. De nada me sirve que sepan rezar el Padre Nuestro de memoria si no hemos generado un hábito de oración. Esas son las tareas. Una de las cosas muy bonitas que se está produciendo en nuestra diócesis es lo de los oratorios de niños pequeños. Y es ayudarles en un ambiente a entrar en la oración. Entonces, pero eso también se puede hacer con los jóvenes, con los adultos. A su modo. Pero quien dice la oración, dice la educación en la vida moral. Yo educo en la vida moral porque los niños se sepan, o los adolescentes o jóvenes, los 10 mandamientos. No, porque yo empiezo a formar mi conciencia, empiezo a discernir, empiezo a saber aplicar lo que significan los mandamientos a mi vida. Eso soy capaz de la renuncia. ¿De qué les sirve a los jóvenes en este momento que están pasando en Madrid, por ejemplo? Que hay posibilidad de transmitir el COVID-19 a su familia si no tienen una voluntad formada para renunciar a las fiestas. Es tremendo. Decimos, tienen información, claro, tienen información, pero no tienen formación moral. La formación moral pasa por la formación de la libertad. De que un adolescente, un joven, sea libre de sí mismo. Me apetece esta noche del sábado o del viernes, irme con mis amigos. Pero la educación moral pasa porque tú seas libre de tu apetencia. De nada sirve que tienes que ser respetuoso con la gente, tienes que no poner en riesgo, tienes que querer a tu padre y a tu madre, y si tú te vas de fiesta, lo saben. Y por eso creo que aquí hay toda una dinámica, pero es una dinámica de vida. O sea, lo importante es que tenemos que volver la catequesis, que ciertamente lo dice aquí, tiene que tener una base teológica, una formación teológica, pero la formación de los catequistas hay que volverla a la formación de vida de fe, que tiene una dimensión teológica, evidente, ¿no? O formativa a partir del catecismo, pero que pasa por otra dinámica que es lo que vivíamos antes, porque la sociedad era cristiana y era algo espontáneo. Mientras que ahora, la medida que la sociedad está dejando de ser cristiana, es postcristiana, y se está secularizando, entonces hay elementos que ya no van de sí. Ya la familia no lo forma, los ámbitos escolares no lo forman, y por tanto, la catequesis tiene que ser una escuela de vida. Escuela de vida. Está muy bien la palabra que yo te he escuchado en clase de entrenamientos. Sí. Entrenamientos en la vida, ¿no? Entonces, incluso la iniciación cristiana tiene que llevar a ciertas acciones. Oye, pues vamos a participar en tal acción de la Iglesia y pues vamos a ir a este comedor y vamos a ayudarles a darle de comer o vamos a hacer esta otra cosa, porque eso es tremendamente educativo y formativo. Claro. Sí, porque es a través de eso porque es a través cómo un atleta puede batir récord, ¿no? Pues porque ha ido entrenando. Porque una persona en la vida real, cuando llega a una situación límite, como estamos viviendo ahora con el COVID-19, puede
ser capaz de renunciar a sus apetencias, porque ha ido en la catequesis, y cuando digo la catequesis digo con la familia y todo esto, ir aprendiendo a una serie de renuncias, que cuando llega el momento es capaz de hacer una renuncia grande, donde se juega la vida en estos momentos. Que esto no es una palabra dramática, es que es así. Hoy por hoy, en una renuncia, juegas la vida de tu abuela o de tu padre. La catequesis va enfocada a la vida. Entonces, algo muy importante es que no vean la catequesis como que se va a la escuela, al colegio. A veces hasta los mismos catequistas le llaman profe. Entonces hay que salir de ese esquema. Incluso en el directorio, mi amigo Javier dice, que ha leído el directorio, dice que no se le compare con el colegio. Pero eso es muy difícil porque la catequesis se ha unido mucho al tema escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo ir rompiendo esquemas en ese sentido? Yo digo a los alumnos, les digo, este directorio no se puede poner mañana en funcionamiento. Es un error. Pero tenemos que plantearlo como dentro de 10, 15 años, lo que aquí se plantea se está haciendo ya efectivo. Y el gran reto que tenemos a esos 10, 15 años es que de una vez por todas la catequesis no tenga como referencia la escuela. La catequesis tiene un dinamismo distinto. No es una actividad extraescolar. Y esto primero lo tenemos que conseguir la propia comunidad cristiana, que no lo tiene claro, los catequistas, y poco a poco irlo transmitiendo. La catequesis es una transmisión de vida. Por tanto, hay que generar un marco de vida donde sea posible la transmisión de la vida nueva que nos ha traído Cristo en su espíritu. En ese seno maternal que es la catequesis, pero que en la madre es la comunidad cristiana, la Iglesia. Por tanto, ¿de qué forma? Habría que volver a recuperar. Yo entiendo que esto es difícil, ¿no? Yo cuando salí del seminario, todavía, a los años 80, todavía había club juveniles en las parroquias, donde había un compartir la vida, catequistas, monitores, adolescentes, jóvenes, ¿no? Un poco los oratorios de los salesianos, ¿no? Pero algo tenemos que hacer. La catequesis no puede ser una hora semanal. Y como mucho luego la misa del domingo. Tenemos que inventar ámbitos de convivencia, ámbitos donde hay un compartir la vida y donde luego la catequesis sea una expresión de eso. Pero si eso no se da, y eso en los pueblos hay una fortaleza, porque una gran ciudad se diluye mucho y hay muchas ofertas. Pero Toledo es una diócesis rural, es verdad, con grandes pueblos, grandes villas, ¿no? Pero el ámbito rural yo creo que favorece. Entonces hay que generar ámbitos de convivencia. Ámbitos de convivencia donde los catequistas conozcan a los niños conozcan a los catequistas, adolescentes, a los padres, a las familias. Y a partir de ahí se dé esa pedagogía global de la vida, que es de tipo testimonial, y donde se pueda aportar una vida nueva, unos elementos de vida nueva, ¿no? Esto no se puede hacer mañana. O sea, yo creo que el peor favor que se puede hacer al directorio es pensar que esto en 1 o 2 años hay que hacerlo. Pero sí que tendríamos que ser capaz de hacer una especie como de programación de cómo esto en 10 años vamos dando pasitos poco a poco para que dentro de 10, 15 años la catequesis sea diferente a la que hacemos ahora. Y ciertamente la referencia no es la escuela. No es la escuela. Estamos terminando 2 preguntas, una más a nivel personal. Tú que has estado integrado en esta comisión internacional para el directorio, ¿cómo ha sido este trabajo, esta colaboración entre vosotros? ¿Qué experiencia de iglesia has vivido? Bueno, fue muy rica. Bueno, la verdad es que yo estuve al principio, porque luego el directorio ha tenido un recorrido muy, muy largo. Es verdad que ha sido un directorio con muchas consultas y demás. Al principio se planteó hacer una reforma del anterior directorio y cuando fuimos haciendo los expertos que estábamos, se vio aquello que no era una reforma, había que hacer casi un directorio nuevo, ¿no? Entonces fue cuando ya se dio paso a hacer un directorio nuevo. Yo he estado, este es el 12º, o sea, borrador, borrador, eso, versiones
esto, ¿no? Yo estuve yo creo que hasta la octava. O sea, hasta la octava yo fui consultado, no ya en debate, sino que iban elaborando y entonces te pedían ya puntualmente una evaluación general y alguna cosa puntual, ¿no? Entonces, resulta muy rico en el sentido de que, claro, hay veces que te sientes un poco desconcertado. Yo leo y me siento en algunos puntos desconcertados, pero claro, es un directorio para toda la Iglesia Universal. Y entonces, en ese sentido, hay elementos que nosotros desde nuestro contexto a lo mejor no le damos tanta importancia, y en cambio en otro contexto es muy importante. Por ejemplo, un elemento que no hemos dicho nada, pero que ha entrado desde Latinoamérica, es el tomar a los otros como interlocutores, no como destinatarios. El anterior directorio había toda una parte, no sé si era la tercera o la cuarta parte, que eran los destinatarios de la catequesis. Claro, destinatarios es una visión de la Iglesia hacia ellos, pero ahora se habla de interlocutores. Bueno, eso es una aportación de América Latina, ¿no? El tema del espíritu yo creo que ha sido una aportación nuestra. Es decir que, bueno, cada uno va aportando. Entonces, en ese sentido es muy rico, porque de pronto te encuentras con la Iglesia universal y diferentes sensibilidades, ¿no? Bueno, luego cada uno tiene que recogerlo, aprovechar de las otras aportaciones, y a lo mejor no es lo que uno esperaba en algunos aspectos, pero es inevitable, porque la Iglesia es muy rica y muy plural, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia muy positiva, sí. Y concluyendo, ¿qué dirías a los catequistas de Toledo para despedirnos? Bueno, pues yo lo diría, lo ha dicho el arzobispo al inicio, ser catequista es una de las vocaciones más bonitas que hay dentro de la Iglesia. Y no porque yo esté dedicado al tema de la catequesis. Lo voy a decir de una forma muy sencilla que se va a entender. El mandato misionero de Jesús es: id y haced discípulos míos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir los mandamientos, las enseñanzas que yo os he dado. Bueno, así nace un cristiano, así nace un hijo de Dios. Bueno, pues en ese mandato misionero, los catequistas tienen una misión particular: enseñar las enseñanzas de Jesús, ayudar a cumplir las enseñanzas de Jesús. Por tanto, en el ser hijos de Dios, en el ser cristiano, el ministerio del catequista es un elemento esencial. Nosotros, a través de la catequesis, ayudamos al alumbramiento de los hijos de Dios. Segunda cosa, pero es que ayudando a alumbrar por medio de la palabra a los hijos de Dios, nosotros mismos quedamos fortalecidos, porque vemos que la palabra se cumple. Entonces, el propio ejercicio de la transmisión de la fe es un enriquecimiento para aquellos que lo ejercitan, porque nos damos cuenta que la palabra que transmitimos no es nuestra palabra, es una palabra fuerza de vida que prende en la vida de los otros, los transforma, y por tanto yo quedo confirmado en que es una palabra de Dios. Tanto, primero porque somos colaboradores extraordinarios en la misión central de que Jesús ha dado a su Iglesia, alumbrar a los hijos de Dios. Y segundo, porque en ese corazón nosotros mismos somos fortalecidos. A mí me parece que más allá de cualquier desánimo, hace falta estar contentos de esa vocación recibida, de este servicio que conviene prestar. Y siempre, como dice en lo que hemos dicho al principio, fiados en el Espíritu Santo, de tal forma, vuelvo a leer, y así yo concluyo también mi intervención, se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo que está presente y actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres. Esta convicción da a la tarea de la catequesis, da a la tarea de los catequistas una nota de alegría, serenidad y responsabilidad. Fiados en el Espíritu Santo, nos quitamos a veces esa carga pesada, esa responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es una cosa muy bonita, pero está en manos del Espíritu, ¿no? Nosotros tenemos que ser humildes instrumentos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Que el Señor te siga bendiciendo. Muchas gracias, José, y gracias por la invitación. Pues hemos terminado esta experiencia realmente en nuestra iglesia diocesana, dirigido a todos los catequistas de las parroquias,
con esta intervención luminosa y siempre, verdaderamente, en estos momentos necesarias sobre la catequesis, de especialistas no solamente preparados teológicamente, catequéticamente, pedagógicamente, sino sobre todo que nos han hecho descubrir esa pasión por Jesucristo, por el querigma, por el anuncio de Jesús vivo, esa pasión también por vivido en la Iglesia, toda la comunidad parroquial, toda la Iglesia debería preocuparse, como escuchamos, de este gran reto que es la catequesis hoy, para que nadie se pierda a Jesús, nadie se pierda la buena noticia, y una buena formación realmente hará que nuestras catequesis sean más fecundas. Y también agradecemos muchísimo sus intervenciones, porque estoy seguro que ahora todos los catequistas de nuestra archidiócesis de Toledo tomarán con mucho más entusiasmo y habrán descubierto o tratarán de descubrir y vivir lo que significa esa profunda vocación en estos momentos que nos toca vivir, para que realmente podamos transmitir a los niños y a todas las personas la alegría y el gozo del Evangelio, como nos repite continuamente el Papa Francisco.